Sí. En algunos momentos he sentido que la vida no merece la pena. El dolor es demasiado y jamás mejorará. Piensas que nunca se acabará. Dejaría que me amputaran una pierna si pudiera librarme de la depresión. A veces pensaba que esto no tenía ningún sentido. Quería romper con todo. Pero gracias a Dios llegué hasta aquí. Los científicos buscan pistas para luchar contra la depresión. Sospechan que existe una causa en lo más profundo de nuestro cuerpo, en el sistema inmunitario. ¿Se trata de un nuevo tratamiento revolucionario? Nuestro objetivo primordial es poder ayudar con estos medicamentos a todos esos pacientes a los que no pudimos ayudar de manera eficaz anteriormente. Es de los avances más importantes en la psiquiatría biológica o la psiquiatría general en los últimos 30 años. Con nuestra investigación queremos desarrollar una estrategia para evitar la depresión en el futuro. Alex padece depresión desde hace 11 años. Medicamentos, terapias, nada le ha ayudado. Ahora va a formar parte de un estudio en la Universidad King's College de Londres. Quería encontrar en esta investigación alguna esperanza. Esperanza para personas como yo, que tomamos antidepresivos, pero que no nos sirven de ayuda. Y esa es la situación de aproximadamente un tercio de las personas que sufren depresión. ¿Por qué sigue siendo imposible ayudar a pacientes como Alex? Este es el enigma que los investigadores quieren resolver. ¿Me puedes decir cómo te has sentido en las 2 últimas semanas? Bastante deprimido. E inútil. ¿Y has trabajado? No. ¿Por tu estado de ánimo? Sí. Y dime, ¿has llorado? No. Siento mucha tristeza y mucho dolor dentro de mí, pero no me salen las lágrimas. Los investigadores sospechan que en pacientes como Alex, el sistema inmunitario está desequilibrado. Por eso se generan inflamaciones que provocan la depresión. Para el jefe del estudio, Carmine Pariante, es una oportunidad para usar nuevos medicamentos contra la depresión. El problema con la depresión es que aproximadamente un tercio de los pacientes que la sufren no reacciona a los antidepresivos disponibles, incluso aunque se combinen. Ni siquiera así funcionan en un tercio de los pacientes. Y nosotros pensamos que en esos casos podrían ser pacientes con un alto nivel de inflamación. El sufrimiento mental podría ser también mucho más corpóreo de lo que se creía. Alex a menudo recibe consejos bien intencionados. Anímate, no te vengas abajo, piensa en positivo. Pero muchos no se imaginan lo que significa estar atrapado en una depresión. Los investigadores del King College hacen análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo de los pacientes para comprobar si hay indicios de inflamación, ya que nuestro sistema inmunitario podría tener más poder sobre el cerebro de lo que se pensaba. Durante mucho tiempo, existía la creencia de que el sistema inmunitario no influía en el cerebro. Pero desde los años 90 sabemos que no es así y que, por el contrario, el sistema inmunitario tiene muchas vías con las que regular la función cerebral. El cerebro puede verse afectado incluso por inflamaciones minúsculas en el cuerpo, que a veces ni los propios pacientes detectan,
Esto es lo que estudia Carmine Pariante en la primera fase de la investigación. Así obtenemos datos que nunca se habían contrastado sobre el funcionamiento del sistema inmunitario en relación con la depresión. También nos hacemos una idea de qué tipo de trastornos existen y buscamos los medicamentos adecuados para combatirlos. En la Universidad de California, en Los Ángeles, están realizando un ensayo clínico sobre el estrés. George Slavich quiere descubrir cómo afecta exactamente el estrés al sistema inmunitario y, en consecuencia, al cerebro de los sujetos participantes. Hace poco se hizo un gran descubrimiento. Se decía que incluso iba a afectar a los libros de texto especializados. Hay vasos linfáticos muy pequeños, capilares, que se encuentran entre el cerebro y la periferia del cuerpo. Eso demuestra que no deberíamos hablar más sobre el cerebro y el sistema inmunitario como entes independientes, porque ahora sabemos que están conectados a través de una especie de autopista. Esa autopista es una prueba más de que las dolencias físicas y psíquicas están más relacionadas de lo que se pensaba hasta ahora, y de que las inflamaciones también afectan a nuestras emociones. Cuando nuestro cuerpo sufre una herida y entran bacterias y virus, nuestro sistema inmunitario desencadena una reacción inflamatoria. Las células inmunes producen unas proteínas, las citoquinas. Algunas de ellas producen inflamaciones. Otras se encargan de que éstas desaparezcan una vez que los agentes patógenos han sido eliminados. Pero según la teoría de los investigadores, cuando esto sucede, puede aparecer la depresión. Por tanto, las células inmunitarias del cerebro producen también inflamaciones y por ello disminuye la energía y se ve afectado el estado de ánimo de esas personas. El cuerpo pasa a modo enfermedad. Apatía, pérdida de apetito, desinterés social, síntomas que se parecen mucho a los de una depresión. Pero hay otro dato más que confirma esa conexión. Durante los ensayos se inyectó a los pacientes una sustancia para acelerar la inflamación, y cuanto mayor era la inflamación, más aumentaban los síntomas de depresión. La enfermedad psíquica más frecuente podría tener más detonantes físicos de lo que se creía. En el mundo, aproximadamente 350 millones de personas sufren depresión. Alrededor de 1 de cada 5 padece una depresión a lo largo de su vida. La Organización Mundial de la Salud afirma que hasta el año 2020, ciertos trastornos como la depresión serán la segunda enfermedad más frecuente, después de las enfermedades circulatorias y cardiovasculares. El tratamiento cuesta solamente en Alemania y Francia varios miles de millones de euros al año. Las mujeres la padecen aproximadamente el doble que los hombres. Tristeza profunda, sentimiento de soledad, dificultades para enfrentarse al día a día. Con solo 20 años, Sandra pensaba en el suicidio y pasó una larga temporada en el hospital. Entonces supe por primera vez que se trataba de una enfermedad. Así que no era algo casual. Habían dado un nombre a mis síntomas, a cómo me sentía. No me lo podía explicar. Sabía que algo no iba bien, pero no podía entenderlo. Ante depresiones tan severas, casi siempre se empieza mandando antidepresivos al paciente. El problema está en que hasta después de 2 o 4 semanas no se sabe si el medicamento es efectivo. Si no lo es, se prueba con el siguiente fármaco. Los antidepresivos que yo he tomado eran mirtazapina, citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina.
aunque personalmente no he notado que me hayan ayudado en absoluto. Lo que solía pasar normalmente era que empezaba con el primero y no me hacía efecto, así que se aumentaba la dosis, pero eso tampoco me servía. Entonces el médico y yo, en algún momento, decidíamos que no había funcionado y pasábamos al siguiente medicamento siguiendo el mismo proceso. Un problema que conoce bien Tom Shore. Él es el jefe médico de la clínica Schloss Park de Berlín. Como miembro de la Agencia Alemana de Medicamentos, ha participado marcando las directrices de los nuevos tratamientos para la depresión. Los antidepresivos siguen siendo importantes. Sin embargo, en la lista de medicamentos, que cada vez era más larga, no había una verdadera innovación desde hacía muchos años. Los medicamentos contra la depresión, al igual que casi todos los psicofármacos de otras enfermedades psiquiátricas, se desarrollaron curiosamente en un espacio de tiempo de 10 años. Y de eso hace ya 67. Desde entonces, siendo francos, solo hemos hecho algunas modificaciones de ellos. Sobre todo, se ha mejorado la tolerancia, pero no su eficacia. Tampoco hemos descubierto ningún principio que sea totalmente nuevo. Los antidepresivos comunes se basan en la suposición de que en una depresión hay muy pocos neurotransmisores en el cerebro encargados de subir el ánimo y aumentar la energía. Las células nerviosas necesitan a estos mensajeros químicos para poder comunicarse entre ellos, transmitiendo impulsos. Estos impulsos se transmiten entre las células durante la sinapsis neuronal y llegan al espacio sináptico. Allí transfieren el impulso a la siguiente célula nerviosa. Una vez finalizada la transmisión, los mensajeros químicos se descomponen o son readmitidos de nuevo en la célula. Y justo eso es lo que impiden los antidepresivos comunes, conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación. A través de ellos se aumenta la concentración de serotonina o noradrenalina disponible en el cerebro, es decir, las sustancias que afectan a la motivación, el estado de ánimo y la estimulación. Hasta aquí la teoría, pero es un hecho que en gran parte de los pacientes los antidepresivos no son efectivos. ¿Cómo explican esto las empresas que desde hace décadas producen y venden estos medicamentos? El trasfondo de esto es que no existe ninguna certeza sobre los mecanismos y procesos en los efectos de los antidepresivos. En depresiones crónicas, moderadas o severas, los antidepresivos son eficaces. Su efectividad es más bien baja en depresiones leves. A pesar de esto, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de recetas. Según las estadísticas sobre la salud de la OCDE, en Francia, en el año 2013, se prescribieron unos 1.200 millones de dosis diarias de antidepresivos, un 25% más que en el año 2000. En Alemania se recetaron 1.500 millones de dosis diarias. En comparación con el año 2000, supuso un aumento del 138% y la tendencia va en aumento. Mientras tanto, se originó un debate sobre la efectividad real de estos fármacos. ¿Cómo actúan? ¿Realmente funcionan mejor que los medicamentos conocidos como placebos? Los fabricantes deben justificar esto antes de su aprobación. Solo en la mitad de estas investigaciones se puede comprobar si el antidepresivo es más efectivo que el placebo. En la otra mitad son igual de efectivos. Estos estudios casi nunca se publican en revistas científicas. Suelen desaparecer en las cajas fuertes de las empresas encargadas de hacerlos. Un colega que recibió información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pudo comprobar el número de estudios que se realizan y cuántos se publican en revistas científicas. Si consideramos las revistas científicas como referencia, el 94% de los estudios revelan que los antidepresivos son mejores que los placebos, pero en realidad solo lo son en el 50% de los estudios.
Entonces, ¿se ha exagerado su efectividad en las revistas científicas, fuentes de información de referencia para los médicos? ¿Se ha ocultado lo negativo? Se sabe que en el pasado se han publicado con más frecuencia estudios positivos sobre los antidepresivos que negativos. Lily ha divulgado todos los datos de los ensayos clínicos con duloxetina. Creemos en la transparencia de los datos independientemente del resultado para proteger a los pacientes que utilizan nuestros fármacos. Por ello, hacemos públicos todos los resultados de nuestros ensayos clínicos. Pero en los medios más relevantes se infundió más esperanza de la que realmente existía. Durante mucho tiempo ha habido pocos avances en la terapia contra la depresión. Ahora, George Slavich, de la Universidad de California, investiga la causa que desencadena la depresión. Cuando alguien vive una mala experiencia, sobre todo relacionada con una pérdida, por ejemplo, una muerte, una separación o un divorcio, en algunos casos, esa persona tiene una alta probabilidad de sufrir algún síntoma depresivo. Naturalmente, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que algo que ocurre en el mundo exterior, que esa experiencia penetre en nuestro cerebro e influya en nuestra forma de pensar, en lo que hacemos y cómo nos comportamos? Esa es la pregunta con la que lidiamos. Esto invita a hacer pruebas de estrés. Las pacientes son adolescentes. La mitad de ellas tienen madres que sufren graves depresiones. Las otras no. Los investigadores han desarrollado unas pruebas para someter a todas estas chicas a un estado de estrés calculable. ¿El truco? Una persona se encuentra en situación de estrés si se siente rechazada o no integrada. ¿Te acuerdas? La primera vez que estuviste aquí hicimos un vídeo sobre tu vida. Este vídeo se lo enseñaremos ahora a Hillary. Ella lo verá y podrá señalar lo que piensa de ti. Ella puede escoger la palabra agradable, o interesante, o protectora, etc. Y mientras tanto, tú puedes seguir en el monitor todo lo que ella señala. En la imagen por resonancia magnética se puede medir lo que desencadena la experiencia de estrés en el cerebro de la paciente. Se valora qué áreas de su cerebro se activan cuando ella se siente insegura, aburrida o perezosa. Para que los datos sean semejantes, cada chica recibirá los mismos términos dispuestos en el mismo orden. George Slavich y su equipo han realizado ya un nuevo descubrimiento con sus pruebas. Cuando se somete a alguien a estrés social, mientras se le realiza un escáner, se activan algunas regiones del cerebro, que también se activan cuando existe dolor físico. Por ejemplo, ante mucho calor u otro tipo de estímulo que ocasione dolor en el cuerpo. Y este es un concepto muy interesante, ya que nos acerca al hecho de que, en neurobiología, existe al menos un solapamiento en la forma en la que el cerebro procesa el dolor psíquico y la experiencia de dolor social. Los resultados del escáner cerebral se comparan con los valores de inflamación que tienen las pacientes en sangre. George Slavich supone que cuanto más reaccione el cerebro al estrés, mayor será la reacción a las inflamaciones. La explicación podría estar en la historia evolutiva del hombre. Antes el estrés significaba sobre todo una cosa: peligro. El hombre se sentía amenazado por animales salvajes o por enemigos de su misma especie. Por eso, su cerebro escaneaba el entorno constantemente. Cuando reconocía una situación peligrosa, no solo activaba los músculos, el sistema circulatorio y el locomotor, sino también el sistema inmunitario, para estar preparado en caso de un supuesto ataque.
Esto significa que antes de que se produzca una herida, se generan y distribuyen sustancias que favorecen la inflamación. Si se trata de heridas reales, inmediatamente se puede combatir contra las bacterias y los virus entrantes. Pero las moléculas de la inflamación también tienen otra función. Después de sufrir una herida, indican al cerebro que cambie a modo enfermedad para poner a su disposición toda la energía necesaria para sanarla. Evolutivamente esto es muy importante. Por un lado, para acelerar la curación y por otro, para no transmitir agentes patógenos a los familiares. Estos mecanismos biológicos aún perduran. Incluso en la actualidad, que casi nunca tenemos una infección a consecuencia del estrés. Hoy en día, la mayoría de los sensores del estrés son de naturaleza emotiva, pero el mecanismo todavía es el mismo. El precio que pagamos por protegernos teóricamente de las infecciones es un mayor riesgo de padecer depresión. Es como conducir un coche a gran velocidad, a pesar de que ya haya pasado el peligro. Cuando sucede algo en la autopista, metes una marcha más alta para escapar. Pero cuando el peligro pasa, reduces a una marcha inferior, porque ya estás a salvo. Uno se puede adaptar. Pensamos que el problema ocurre en ese momento en el que aumentas de marcha en el coche y lo dejas así. Eso conlleva un gran coste, un coste biológico. Se derrama una cascada de hormonas del estrés. Y estas ejercen gran influencia sobre las células inmunitarias. Normalmente el sistema de estrés se regula a sí mismo, pero ante una situación de estrés permanente, a veces no lo consigue, y de esta forma se puede desequilibrar la balanza del sistema inmunitario. Es un hecho que nuestro cuerpo enferma si vivimos un estrés continuo, pero ¿y el alma? Trabajar 10, 12, 14, incluso 16 horas fue durante muchos años el día a día de Albert. Primero en la construcción y después en su administración de lotería. Para mí, lo único importante era el trabajo. Siempre. Solo trabajo. Trabajo, trabajo, siempre más y más, y más y más. Me decía, tú puedes, tú puedes. Mi mujer se percató de que algo no iba bien conmigo. Pero yo no quería darme cuenta. Sandra siempre intentó seguir el ritmo que debía en su trabajo, pero se daba cuenta de que no lo conseguía. Era una carga que le aplastaba. Hoy, debido a su enfermedad, está jubilada. Tiene 45 años. Bueno, definitivamente me cuesta lidiar con el estrés. En cuanto se me vienen encima varias cosas a la vez, reacciono ante eso. También empiezo a dormir mal pensando en lo que me espera. Soy una persona que necesita seguridad. Siempre tengo que saber exactamente lo que pasa. Cuando me ocurren más de una cosa al mismo tiempo, me desbordo. Las herramientas que determinan la capacidad mayor o menor de una persona para lidiar con el estrés se desarrollan en la infancia. Algunas situaciones agobiantes o vivencias traumáticas dejan una huella profunda. No recuerdo tiempos felices, solo algunas situaciones frustrantes y el hecho de que de alguna manera siempre me he sentido diferente. Cuando era muy joven mis padres se separaron. Mi padre era alcohólico y nunca tuve una buena relación con él. Ni siquiera la tengo hoy en día. En el colegio se burlaban de mí. Era bastante introvertido. Yo creo que todos estos factores en conjunto pueden explicar por qué tengo depresiones. Nunca estaré seguro del todo. Vivencias difíciles en la infancia, como situaciones de violencia, la pérdida de uno de los padres o la falta de cariño y confianza. Todo esto tiene efectos permanentes sobre la mente. A día de hoy, los investigadores saben que también afectan a largo plazo al sistema inmunitario. Ahora sabemos que todo eso tiene un influjo permanente.
Las personas que han sufrido experiencias traumáticas, incluso cuando los factores de ese estrés se dieron hace 10 o 20 años, cuando son jóvenes adultos, todavía presentan una activación del sistema inmunitario. Si eres un niño que vive en un ambiente en el que hay muchos problemas sociales, con padres impredecibles, en un vecindario conflictivo, cabe la posibilidad de que el cerebro se enfoque en exceso hacia los diferentes peligros que existen en ese entorno. Cuando todos esos peligros se convierten en conflictos psicológicos o físicos, tiene sentido que en el cerebro se produzca una reacción inflamatoria. Por si se diera el caso real, en el que dicha persona esté en peligro y pueda ser atacada física o psíquicamente. Esto podría explicar por qué el cuerpo se queda permanentemente en ese estado de alerta, más susceptible al estrés y es más propenso a las inflamaciones. Con las pruebas de estrés en mujeres jóvenes, los investigadores quieren demostrar que el cerebro está más alerta. Se podría pensar que esto es un signo neuronal o un marcador neuronal para el futuro, como un detector automático de peligros sociales en el entorno. Y si se confirma que hemos establecido neuromarcadores, quizás se puedan utilizar para predecir quién tendrá más posibilidades de desarrollar síntomas de depresión en el futuro. Alex tiene 26 años. Su enfermedad no le ha permitido tener amistades, relaciones, hobbies o éxito profesional. Desde hace 11 años convive con la depresión, unas veces más leve, otras más intensa, en ocasiones tan severa que pensaba que su vida ya no merecía la pena. Cuando tienes ideas de ese tipo y son tan intensas, de pronto no sientes nada más. Y empiezas a tener pensamientos negativos y oscuros respecto a todo, respecto a ti mismo, al mundo y sobre las personas que te rodean. En algunos momentos de mi vida he llegado a perder totalmente la esperanza y pensaba que no merecía la pena seguir viviendo. En el fondo, uno quiere vivir, pero no así, con toda esa miseria y sintiendo lo que se siente. Es un suplicio y no quieres molestar a nadie. Piensas que eres una carga para los demás. Aproximadamente 10.000 personas se suicidan cada año en Alemania y en Francia, en torno a las 9.000. Un número más elevado que las muertes causadas por accidentes de tráfico, drogas y asesinatos. Para más de la mitad, el motivo del suicidio es la depresión. La cifra de intentos de suicidio aumenta 10 o 15 veces más. Se calcula que la mitad de los pacientes con depresiones graves y repetitivas cometen en su vida como mínimo un intento de suicidio. Los medicamentos que se recetan contra la depresión deberían evitar los suicidios. Pero ahí hay dudas. Tenemos datos de diferentes estudios con 10.000 pacientes. El mayor metaanálisis que yo conozco examinó casi a 90.000 pacientes y el resultado es muy evidente. Entre los pacientes que tomaban un antidepresivo, hubo tantos suicidios o intentos de suicidio como entre aquellos pacientes que solo tomaban medicamentos placebo. Esto es bastante interesante, ya que en principio debería tratar la depresión, porque la depresión es la principal causa de suicidio. Sobre esto también hay algunos estudios en los cuales se considera que hay más suicidios o intentos de suicidio en pacientes que toman antidepresivos. ¿Cómo explican esto los fabricantes? En ciertos casos aislados, sobre todo al principio del tratamiento, es posible que el paciente sienta rápidamente los efectos del medicamento sin superar en realidad su angustia y desesperación.
Eventualmente puede desinhibir sus impulsos suicidas. Pero sería erróneo concluir que el medicamento provoque impulsos suicidas. La depresión es una enfermedad que se ha investigado durante muchos años. A pesar de ello, no se ha conseguido entender todas sus facetas. En ella pueden influir distintos factores, algunos de los cuales ahora se encuentran en el punto de mira de la investigación, como nuestro sistema digestivo. En la Universidad de California, en Los Ángeles, se sigue esta hipótesis. El gastroenterólogo y neurólogo Emerald Maya tiene a menudo pacientes que no solo sufren molestias en el estómago y en el aparato digestivo, sino también depresión. ¿Podría entonces considerarse que es un detonante más de esta enfermedad? Los medicamentos o los cambios de alimentación para prevenir las inflamaciones intestinales funcionan también en bastantes ocasiones contra los síntomas de la depresión. Emerald Maya está convencido de que el intestino no solo influye en nuestro sistema inmunitario, sino también en nuestro cerebro, pues ambos se comunican entre sí. El intestino tiene un sistema nervioso individual que lo rodea como una fina red con unos 100 millones de células nerviosas, el cerebro del intestino. Utiliza las mismas señales para transmitir información que el cerebro, es decir, transmisores químicos, como la serotonina o la dopamina, productos metabólicos y moléculas de la inflamación. A través de la sangre, el cerebro recibe información sobre las inflamaciones en el intestino, por lo que él mismo puede provocar esa reacción contra la inflamación. La información viaja también a través del nervio vago o nervio neumogástrico, un grueso conjunto de nervios. Estos llegan al territorio del cerebro que afecta nuestras emociones, al sistema linfático. En nuestro intestino viven aproximadamente 100 billones de microbios. Poco a poco se está descubriendo lo importante que es su papel en la comunicación con nuestro cerebro. Se sabe que sin ellos, nuestra vida no sería posible de ningún modo, ya que facilitan la digestión y ayudan al sistema inmunitario, producen vitaminas, neurotransmisores y hormonas. ¿Cómo influyen los aproximadamente 1000 tipos de bacterias de nuestro intestino en la química del cerebro? Es algo sobre lo que los investigadores solo pueden especular. Emerald Maya cree que cuando el equilibrio de esa cantidad de bacterias se altera, se producen también importantes consecuencias para el cerebro. Nuestra alimentación, basada en la comida rápida, parece ser un motivo por el que determinadas bacterias ganan la batalla. Un exceso de alimentos procesados industrialmente, mucha grasa animal, azúcar y aditivos como los emulsionantes favorecen a las bacterias, que también producen tejidos inflamatorios. En la producción industrial de carne hay otro riesgo, los antibióticos. Es muy posible que eso sea para toda la vida, porque estamos en contacto con los antibióticos no solo cuando tenemos una infección, sino también a través de nuestros alimentos, pollos, gambas, carne de ternera. Los animales se crían con dosis masivas de antibióticos y esos productos contienen cantidades residuales de estos antibióticos. Muchos consumimos de por vida pequeñas dosis de antibióticos. Y eso podría ser un factor determinante para los microbios que interactúan en nuestro intestino. Si el fino equilibrio entre las distintas bacterias se rompiera, podrían aparecer inflamaciones crónicas y la mucosa del intestino se vería afectada. Si se llega a tener ese principio de inflamación en el intestino, este sería más penetrable. Y un número mayor de moléculas inflamatorias podrían entrar en el sistema inmunitario y activarlo. Así que no se necesita una infección para activarlo, ni tampoco un proceso autoinmune, porque un cambio en la alimentación puede provocar efectos parecidos. Esto podría favorecer enfermedades como la depresión. El remedio para luchar contra ello es tomar mucha verdura y fruta. A las bacterias buenas de nuestro intestino les gusta la fibra vegetal. Estas producen ácidos grasos que son antiinflamatorios muy efectivos.
El pescado también puede ayudar, gracias al ácido graso omega 3, que según algunos estudios puede reducir el riesgo de depresión. Somos lo que comemos. Para Sandra esto es más que un dicho. Ella sabe que la alimentación también juega un papel determinante en su enfermedad. Pero en las épocas en las que su depresión es más severa, no hay lugar para esos pensamientos. En el día a día todo es bastante difícil, como para ponerte a pensar en cocinar algo saludable. Al final preparas algo rápido, una rebanada de pan con un poco de requesón, vaya, lo que tenga en ese momento en la nevera. La alimentación sana es laboriosa y uno tiene que ser constante. Para que las bacterias buenas sobrevivan en nuestro intestino, necesitan constantemente el alimento ideal. Si uno toma conciencia sobre su alimentación y de verdad la cambia durante años o para el resto de su vida, entonces es probable que los microbios cambien mientras mantenga ese tipo de alimentación. De ese modo se podría influir en parte en el estado de una inflamación. Y haciendo hincapié en esa conexión con el cuerpo, se pueden hacer ejercicios que también mejorarán la depresión. Este marco teórico nos facilita la incorporación de más tipos de tratamientos que van más allá de los medicamentos. Es un estilo de vida. Cambios en la alimentación que pueden tener un efecto sobre la depresión y sobre nuestro cuerpo. No solo el estilo de vida parece que influye en las inflamaciones, sino también la manera en la que uno percibe el mundo. Se sospecha que si alguien piensa repetidamente en experiencias estresantes, se interactúa siempre con lo negativo, se provoca a sí mismo una forma de estrés permanente. Si el estrés provoca inflamaciones y las inflamaciones provocan depresión, ¿es posible entonces que podamos invertir el proceso de forma que cambiemos la manera de pensar de algunas personas? Acabamos de dar una conferencia basada en aproximadamente unos 40 estudios que demuestran que los individuos que han participado en una terapia tienen niveles reducidos de inflamación en sangre y niveles más altos en otros aspectos del sistema inmunológico que mejoran su salud. Si otros estudios confirman esto, se podría medir lo que muchos pacientes sienten, que las terapias cognitivo-conductuales te pueden sanar. Para mí ha sido un punto de inflexión. Hace 3 años fui a rehabilitación y había un grupo de terapia cognitiva. Allí podías tener un primer contacto con esta terapia. Me pareció cautivador, lo mejor que me había pasado en los últimos 3 años. Porque consiste en tomar conciencia de uno mismo, de lo que sientes, de lo que piensas, de cómo lo evalúas. Se trata de hacer una autoevaluación y gestionar el odio que quizá sientes hacia ti mismo durante una depresión. Por fin, una herramienta para salir del círculo vicioso de los pensamientos negativos y volver a apreciar otra vez las cosas positivas y bellas de la vida. El sueño de Sandra es formarse en terapias cognitivo-conductuales para la reducción de estrés y ayudar a quienes se encuentren en situaciones difíciles a no caer en el profundo agujero de la depresión. Una de las cuestiones abiertas es por qué el estrés conduce a algunas personas a la depresión y a otras no. George Slavic ha identificado una región en el cerebro que podría ser responsable de esto. Lo que muestra el gráfico de la derecha es que las personas con una alta actividad en esta región del cerebro presentaban también una mayor actividad inflamatoria cuando vivían situaciones de estrés social. Si estas personas de las que hablamos están expuestas en su vida cotidiana al estrés social y reaccionan con inflamaciones, con el paso del tiempo se eleva el riesgo de sufrir síntomas propios de una depresión o quizás un episodio depresivo.
Si esto se confirmara, quizás sería posible predecir la depresión mediante un análisis sanguíneo o un escáner cerebral e incluso evitar que aparezca, usando una terapia preventiva para aquellas personas más propensas a reaccionar ante el estrés con inflamaciones y depresiones. El problema es que incluso hoy en día es difícil encontrar ayuda terapéutica cuando esta es esencial. Muchos pacientes esperan durante meses una plaza para hacer una terapia. Se necesitaría, por tanto, una terapia sin terapeuta. La gran meta en mi trayectoria profesional es intentar encontrar un camino para poder realizar este tipo de terapias. Y no solo ayudar a unas pocas personas, sino a muchísimas. Y exactamente en el preciso momento en el que necesitan ayuda urgente. A través de una aplicación. Los smartwatch o los smartphone vigilan permanentemente el nivel de estrés y dan instrucciones. Quizás pueda resultar extraño escuchar una voz que te diga que tienes que respirar más despacio, que tienes que concentrarte en la respiración y mantener la compostura en ese momento. Pero la verdad es que quienes sufren depresión, de todas formas, escuchan una voz negativa dentro de su cabeza. Nuestra meta como médicos debería ser o bien cambiar esa voz negativa que atrapa a la persona en un episodio depresivo, o tener una voz alternativa que le pueda ofrecer una perspectiva diferente. Para muchos pacientes, los medicamentos seguirán formando parte de su terapia. En el verano de 2016 se inició una nueva investigación en el Hospital Charité de Berlín. La idea es, si las inflamaciones provocan depresión, ¿por qué no administrar medicamentos antiinflamatorios comunes para combatirla? Albert es uno de los primeros pacientes que forma parte de este estudio. La decisión no fue fácil, pero los antidepresivos no tenían ningún efecto en él, así que puso toda su esperanza en esta investigación. Durante 6 semanas se testará la minoficlina. Desde hace años se encuentra en el mercado como antibiótico y como tal es efectivo, pero también es un potente antiinflamatorio y puede llegar bien al cerebro. Ahora estamos viendo qué pacientes pueden beneficiarse del tratamiento e intentamos que la medicación se administre de una forma más personalizada. Si en un colectivo de pacientes los procesos inflamatorios juegan un papel importante, lo recomendable sería que se les aplique primero un tratamiento antiinflamatorio. ¿Una esperanza que llega precisamente a través de los antibióticos? ¿Los que atacan las bacterias del intestino y cada vez son más ineficaces? Los científicos dan por hecho que los antibióticos no destruyen totalmente las bacterias intestinales y que éstas se pueden recuperar rápidamente tras finalizar el tratamiento. También investigan sobre eso, además de preguntarse si este medicamento servirá de ayuda contra la depresión. En la primera semana ya me he dado cuenta de que de alguna manera todo es distinto. He tenido ganas de hacer más cosas, de ver qué está pasando, qué es lo que ya se ha hecho y qué queda por hacer. Ahora me va muy bien. Hasta ahora nadie sabe si Albert tomó durante 6 semanas el medicamento o si se le administró un placebo. Hasta que un total de 160 pacientes de 7 clínicas alemanas no hayan finalizado el ensayo, no se sabrá a qué grupo pertenecía él. Pero Albert cree firmemente que tomó el medicamento, ya que ha visto un cambio tras años de sufrimiento. Desde entonces todo ha ido a mejor. Después de 6 semanas dejé de tomarlo. De eso hace ya 2 meses. Por ahora todo sigue igual. Podría haber sido peor. En el momento exacto conseguí dar el salto.
El sueño de los investigadores berlineses es saber si un medicamento es verdaderamente efectivo para el paciente antes de aplicar un tratamiento. No realizar pruebas a costa de su sufrimiento y de los efectos secundarios adversos. Para ello filtran determinadas células de su sangre y las tratan, de manera que sean casi idénticas a las células inmunitarias del cerebro. Ahora podemos manejar por separado las células extraídas del paciente con distinta concentración de minociclina y tratarlo. Podemos también testar otras sustancias antiinflamatorias y ver así cómo reaccionan las células específicas de los pacientes al tratamiento antiinflamatorio. Y al final, quizá, podamos predecir qué paciente va a beneficiarse mejor o peor de nuestro tratamiento. Otra esperanza, al menos para el futuro. Y si el estudio demuestra que este antibiótico, la minociclina, es verdaderamente eficaz en algunas formas de depresión, podría usarse rápidamente en las clínicas. Pasarán años hasta que los nuevos ingredientes activos, que solo apunten a los mecanismos de la enfermedad, se puedan testar en pacientes. ¿La industria farmacéutica no tiene nada que decir? Durante muchos años ha ganado mucho dinero con los antidepresivos. ¿Invierte una parte de este beneficio en el desarrollo de nuevos medicamentos contra la depresión? No parece que ninguno de los líderes del mercado participe en la investigación. La investigación sobre los medicamentos para el tratamiento de la depresión ha sido un punto fuerte durante décadas, pero hoy en día se ha dejado un poco de lado. Nuestras actividades de investigación se concentran en otros campos. De todas formas, también esperan encontrar medicamentos contra la depresión investigando en otros campos. GSK forma parte de una sociedad público-privada que tiene una base de investigación para establecer posibles conexiones entre el sistema inmunológico y las interferencias afectivas. A esa base en común de la investigación pertenece también el estudio de Carmine Pariante en Londres, que consta de 2 etapas. En la primera etapa investigan mediante qué mecanismos provoca el sistema inmunitario la depresión. En la segunda, quieren desarrollar ingredientes activos que lo eviten. No solo participan 7 universidades británicas, sino también algunas empresas farmacéuticas, que en el fondo compiten entre ellas. Es muy poco común manejar nuestros datos tan abiertamente y poner a disposición nuestras moléculas para que las personas se beneficien de ello. Pero consideramos que funciona muy bien. Es un campo muy difícil y se han hecho muchas preguntas sobre las posibles innovaciones. Buscar solo un camino, ser innovador, trabajar juntos e intentar que la ciencia avance. Y si la ciencia avanza, nos beneficiamos todos. Durante todo un año, los investigadores se dedicarán a recopilar gran cantidad de datos. Alex tiene primero que responder a muchas preguntas para estar seguros de que cumple los requisitos necesarios. Se trata de averiguar qué distingue a pacientes como Alex de otras personas depresivas. Los investigadores buscan en imágenes del cerebro alteraciones del sistema inmunitario, en la saliva, en la sangre, en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. El equipo de Carmine Pariante se ha apuntado ya a su primer éxito en esta investigación. Hemos medido el nivel de 2 citoquinas específicas, que son las principales sustancias que utiliza el sistema inmunitario para introducirse entre las células y comunicarse. Y hemos encontrado el mejor nivel para predecir cómo se responde a un tratamiento con antidepresivos. Para aquellas personas que no tenían nivel de citoquina o tenían un nivel muy bajo, pudimos predecir en el 100% de los casos que responderían bien a un antidepresivo. Entre aquellos que contaban con un mayor nivel, identificamos a los que no tenían ninguna posibilidad de éxito con los antidepresivos convencionales. Ahora hay que ver si en la práctica ese análisis de sangre es efectivo. En el futuro podría evitar la ingestión de antidepresivos que no sirven de nada a muchos pacientes.
Hay esperanza de que esta enfermedad, que durante décadas ha sido tratada como una dolencia del alma, ahora se pueda combatir con métodos de la medicina moderna, con pruebas sofisticadas y terapias personalizadas para cada paciente. Al final queremos una psiquiatría personalizada, el medicamento correcto para cada paciente. Y quizá lo podamos conseguir investigando el sistema inmunitario. Para mí sería un verdadero placer si se pudiera decir que tienes una depresión como si fuera un catarro, que no haya que avergonzarse por ello. Tenemos la posibilidad de que la industria farmacéutica desarrolle medicamentos antiinflamatorios útiles. Pero también podemos reconocer que hay muchos otros caminos que ya están a nuestro alcance, como cambiar la alimentación o los patrones del sueño. Esperemos que de esta investigación puedan surgir nuevos tratamientos, distintos a los antidepresivos que existen hoy en día, que puedan ayudar a otras personas.